Mi discurso de entrada en la Real Academia Europea de Doctores versa sobre gobierno y administración en la empresa familiar, es decir, analizar y estudiar el núcleo fundamental de toma de decisiones en este tipo de sociedades familiares. Un fenómeno comprobado estadísticamente en todo el mundo industrial es la gran desaparición de empresas familiares que, a pesar de tener éxito económico, desaparecen por los conflictos familiares. Para evitarlos hay que prever soluciones antes de que lleguen los conflictos, básicamente a través de reglas de funcionamiento que se organizan y establecen en el denominado protocolo familiar. El futuro de la empresa familiar pasa esencialmente porque los miembros de la familia crean en primer lugar en la propia empresa familiar y en segundo lugar porque sean capaces de competir en igualdad de condiciones en un mercado tremendamente competitivo. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor José Manuel Calavia Molinero como académico de número. Ruego al excelentísimo señor doctor Xavier Añoveros Trías de Bes, vicepresidente de la Junta de Gobierno, tenga la bondad de acompañar a la presencia de todos los aquí reunidos al nuevo académico, así como a su introductor, es el excelentísimo señor doctor Joan Francesc Pont Clemente, y a sus padrinos, los excelentísimos señores doctores Eduardo Alemán Zaragoza, Alfonso Hernández Moreno y Jaime Rodrigo de la Rucea. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos cuantas veces fuereis requerido para ello? Prometo. Recibo vuestra promesa. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico de esta institución. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge y contribuid con vuestra aportación al esplendor y honra de las letras, las ciencias, la salud, las artes y las técnicas, el estudio y fomento de las cuales nos han sido confiadas.
A continuación, paso a leer, como es preceptivo, mi discurso como académico numerario y que lleva por título Gobierno y Administración en la empresa familiar versus sociedad familiar. La empresa familiar ha estado, sigue estando y estará de actualidad por varios motivos. De manera sintética, en primer lugar, constituye una parte muy significativa del tejido empresarial en los países industrializados. En segundo lugar, los estudiosos de esta institución, denominada empresa familiar, y muy especialmente la praxis, coinciden absolutamente en asegurar que el futuro de una empresa familiar necesita, además del éxito empresarial, como en cualquier operativa empresarial, un plus consistente en afrontar y organizar soluciones frente a los posibles conflictos que pueden producirse entre los familiares propietarios. Tercera cuestión sobre la que quiero llamar la atención. En la actualidad, todos los países industrializados se han dotado de los denominados códigos de buen gobierno corporativo para las empresas cotizadas y, en menor medida, para las empresas no cotizadas. La empresa familiar, como empresa no cotizada generalmente, también es objeto de recomendaciones, así como de la atención de las nuevas normas societarias que ha inspirado el expresado movimiento de gobierno corporativo. Por todo ello, el núcleo esencial de nuestro discurso trata de ahondar en el estudio del gobierno de la empresa familiar desde una doble perspectiva. De una parte, el examen de las recomendaciones de buen gobierno corporativo que se han formulado de manera específica para las sociedades no cotizadas y la constatación de cuáles de esas recomendaciones pueden ser válidas para la empresa familiar. Y, de otra parte, la reciente reforma de la Ley de Sociedades de Capital, en el año 2014, denominada para la mejora del gobierno corporativo, que ha introducido y concretado cambios relevantes para todo tipo de sociedades de capital y especialmente en la parte que afecta a mi discurso, para las sociedades no cotizadas. Y como la mayoría de las empresas familiares son sociedades no cotizadas, esos, podríamos llamar, normas jurídicas, ese conjunto les va a afectar, le está afectando ya directamente. Por otra parte, el perímetro de nuestro análisis se va a ceñir exclusivamente a dos órganos que todas las guías y recomendaciones de buen gobierno para la empresa familiar aconsejan y que son el órgano de gobierno de la empresa familiar, denominado habitualmente o generalmente Consejo de Familia, y el órgano de administración de la sociedad mercantil, bajo cuya vestidura jurídica suele operar en la mayoría de los supuestos la empresa familiar en el mercado. La empresa familiar, en definitiva, presenta una serie de peculiaridades como consecuencia en la misma de dos tipos de elementos claramente diferenciados, los elementos empresariales y los elementos familiares. A nuestro entender, la noción de empresa familiar debe estar configurada en base a tres notas esenciales. Primera nota, en relación a la propiedad, una parte muy significativa debe pertenecer a una familia o propietarios unidos entre sí por lazos familiares. Una segunda nota característica en relación a la dirección y el gobierno de la empresa es que generalmente uno o varios de los propietarios suelen trabajar en la empresa familiar como directivos o miembros de los órganos de gobierno y de administración. Y la tercera nota característica es la voluntad, el deseo concreto de la familia propietaria de transmitir esos valores denominados cultura empresarial de la empresa familiar a las siguientes generaciones, a las llamadas generaciones venideras. En base, pues, a estas notas esenciales, proponemos la siguiente noción de empresa familiar: aquella cuya propiedad total o más significativa pertenece a uno o varios propietarios unidos por lazos familiares, participando alguno o algunos de sus miembros en los órganos de gobierno y dirección, y cuyo funcionamiento está sometido a unos determinados principios o cultura con la clara intencionalidad de ser transmitida a las siguientes generaciones. Inicialmente fue la doctrina norteamericana quien puso de relieve un panorama bastante desolador en relación con la empresa familiar. Nos estamos refiriendo al alto porcentaje de desaparición de empresas familiares. A partir de este dato estadístico, que también se ha confirmado y comprobado en el mundo empresarial español, hay que plantearse cuáles son las causas más significativas de esa tremenda desaparición de empresas familiares. La doctrina norteamericana, con su extraordinario pragmatismo, ha puesto el acento en tres cuestiones o causas, diciendo que de no abordarse a tiempo o en plazo, pueden dar lugar, bien sea una a una o acumulativamente,
a la desaparición de las empresas familiares. Por nuestra parte, nos ha parecido más oportuno formular dichas causas de posible desaparición de la empresa familiar en forma de preguntas. Primera pregunta, ¿quién o quiénes serán los futuros propietarios de la empresa familiar? Segunda pregunta, ¿quién o quiénes tendrán el gobierno de la empresa familiar y tomarán las decisiones de gobierno y de dirección de la misma? Y tercera pregunta, ¿qué cantidad y por qué conceptos los miembros de la familia percibirán retribuciones de la misma, es decir, de la empresa familiar? El instrumento adecuado para dar respuesta a estas preguntas, que no agotan todas las cuestiones que hay que plantearse en el contenido de un protocolo familiar, pero estas tres son las fundamentales, las esenciales, es el llamado protocolo familiar. El protocolo familiar es simplemente un instrumento contractual de carácter voluntario que recoge el conjunto de reglas o pactos celebrados entre los miembros de la familia entre sí y en ocasiones con terceros, con la finalidad de regular las relaciones entre la familia, la propiedad y la empresa, es decir, la vestidura jurídica con la que se está actuando en el mercado, es decir, la que vamos a llamar sociedad mercantil o sociedad de capital. La finalidad principal, por lo tanto, del protocolo familiar es establecer estas reglas del juego para prevenir los potenciales conflictos que la praxis y la doctrina han extraído del elevado número de desapariciones. En relación a la segunda pregunta que hemos formulado, es decir, ¿quiénes ejercerán y quiénes están ejerciendo actualmente el gobierno de la empresa familiar? Observen ustedes que constituye el foco esencial o el perímetro de nuestro discurso. Es decir, que nos vamos a encontrar con dos estructuras coincidentes en gran parte, pero que hay que diferenciar claramente por razones, yo diría, no solo de pragmatismo, sino también para intentar que la empresa familiar pueda superar los problemas que habitualmente suelen acontecer en su seno. Por una parte, vamos a disponer, por así decirlo, una estructura más amplia que la que hemos llamado sociedad mercantil, el operador económico, y en esta mayor estructura es donde va a tener cobijo el conjunto de la familia y es donde hay que establecer las reglas de funcionamiento entre ellos y la actividad y entre ellos y la sociedad mercantil. Los códigos de buen gobierno corporativo para las sociedades cotizadas, a los que he hecho referencia al principio, de origen anglosajón, tienen como finalidad mejorar el funcionamiento de las sociedades cotizadas. El núcleo esencial de las recomendaciones está constituido por las relaciones corporativas entre los administradores, la dirección, los socios y los demás interesados en el gobierno de la sociedad. En este núcleo esencial, a mi juicio, hay que incorporar también la normativa contable y la información financiera para dar finalidad de transparencia a la gestión y actuación de los administradores. En estos momentos, la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea cuentan con un Código de Buen Gobierno Corporativo, cuyas recomendaciones bien se han incorporado directamente a normas societarias o bien sirven de complemento a los textos legales en el sentido de complementarlos con sus recomendaciones de carácter exclusivamente, en este segundo supuesto, autorregulatorio. En España, hasta el momento presente, se han aprobado varios códigos de buen gobierno corporativo, el último de 2015. La Comisión Europea, a partir de los años 90, ha prestado especial atención a las sociedades mercantiles no cotizadas, después de una dedicación muy intensa a las grandes sociedades y, por añadidura, a las cotizadas. El interés de la Comisión Europea con relación a los operadores económicos de pequeña y mediana dimensión se ha centrado esencialmente en dos aspectos. En primer lugar, potenciar la simplificación del proceso de la fundación para la creación de nuevas empresas y, en segundo lugar, interesarse por el denominado gobierno corporativo de las empresas no cotizadas. Hay que hacer referencia especialmente al llamado informe Winter del año 2002 y de él quiero destacar la recomendación de una mayor regulación para las sociedades cotizadas y, por el contrario, de más autorregulación para las sociedades cerradas, que encaja perfectamente en la naturaleza de la mayoría de las sociedades familiares o empresas familiares. En España, además del Código de Buen Gobierno Corporativo, al que he hecho referencia de 2015, también se han elaborado de manera privada
dos códigos. Por una parte, los principios del buen gobierno corporativo para empresas no cotizadas, obra del Instituto de Consejeros y Administradores del 2005, y la Guía Práctica para el Buen Gobierno de las Empresas Familiares, obra del Instituto de la Empresa Familiar en el 2012. A nivel europeo hay que destacar la Guía y Principios de Gobierno Corporativo para Empresas no cotizadas en Europa de la Confederación Europea de Asociaciones de Consejeros, conocida como la ECODA, del año 2010. No se nos oculta que, a pesar de existir este movimiento mundial de prestar especial atención al buen gobierno de las empresas no cotizadas, han surgido opiniones críticas sobre la eficacia práctica de los mismos, al observar que no está claro ni comprobado que se hayan alcanzado resultados mínimamente satisfactorios. Una de las críticas más frecuentes y que suscribo es que tanto el legislador comunitario como el legislador, en este caso español, han impulsado los códigos de buen gobierno corporativo a partir de grandes escándalos y muchas veces las medidas propuestas o adoptadas han adolecido de una falta de reflexión acerca de las distintas posiciones o de las distintas soluciones posibles. No obstante lo anterior, en mi opinión, los códigos del buen gobierno corporativo, una vez que los hayamos pasado por el tamiz de la adaptación a la empresa familiar, como tal instrumento flexible, nos parecen unos instrumentos útiles y provechosos en orden a su aplicación reflexiva y prudente a las sociedades familiares no cotizadas. En definitiva, el centro nuclear de las recomendaciones de los códigos de buen gobierno corporativo inciden de manera especial sobre todo lo relativo al nombramiento, sucesión y cese de administradores, así como a sus obligaciones y responsabilidades frente a la sociedad, a los socios, a los terceros y a su retribución. Una vez que se ha analizado y constatado, por nuestra parte, el aspecto positivo de las recomendaciones y principios de buen gobierno corporativo para la empresa familiar, antes de entrar en el nudo gordiano de nuestro discurso, nos ha parecido necesario hacer una breve referencia a los dos instrumentos destinados a recoger la estructura y regulación del órgano de gobierno y del órgano de administración de la empresa familiar, y que son el protocolo familiar por una parte y los estatutos sociales de la sociedad de capital que dota de vestidura jurídica a la empresa familiar. Ya hemos dicho que el protocolo familiar tiene una naturaleza contractual absolutamente voluntario, no lo impone ninguna norma vigente en estos momentos, pero que es aconsejable como conjunto de reglas de funcionamiento para asegurar el buen funcionamiento presente y futuro y prevenir los potenciales conflictos en las relaciones entre la familia, la propiedad y la empresa. Permítasenos algunas reflexiones en relación al protocolo familiar. Evidentemente, la primera reflexión para mí es obvia. El contenido de cualquier protocolo familiar debe ser un traje hecho a la medida para cada empresa familiar, a fin de respetar las peculiaridades de la familia propietaria y de su cultura empresarial. A nuestro entender, el contenido de dicho protocolo debe elaborarse y concretarse a partir de un procedimiento cronológico que resumimos del siguiente modo. En una primera fase cronológica deben tener lugar sesiones y reuniones entre los asesores y los miembros de la familia que van a decidir cuál va a ser el contenido final del protocolo familiar, aunque en algunas ocasiones, y nos parece perfecto, en esas sesiones participan también otros miembros de la familia para facilitar el conocimiento del futuro protocolo y, sobre todo, para ahondar en la consecución del consenso de lo que se vaya a escribir o redactar en el protocolo. En una segunda fase, los consultores y asesores, como expertos independientes, en nuestra modesta opinión, deben de asesorar y facilitar e interrogar el examen de todas aquellas materias relativas al protocolo familiar que es aconsejable analizar, es decir, examinarlas y proponerlas una por una, pero han de ser los miembros de la familia que han de tomar la decisión final de si se incorporan o no se incorporan al protocolo. En caso afirmativo, es cuando, a mi juicio, procederá la redacción probablemente de un contenido técnico-jurídico, que es lo habitual. Pero no queremos que esa
redacción final entorpezca las deliberaciones iniciales para que los distintos miembros de la familia, que no tienen por qué ser expertos en derecho, puedan comprender y ahondar en cuál es la problemática concreta en cada cuestión que se le está planteando para que tomen una decisión muy sencilla. ¿Lo incluimos o no lo incluimos en el protocolo familiar? Y en caso de decidir incluir alguna cuestión en el protocolo familiar, de las distintas opciones vamos a escoger la que nos parezca más adecuada como traje a la medida. Por lo tanto, somos partidarios de no abrumar a los miembros de la familia con textos o modelos prerredactados. Una vez que se ha tomado la correspondiente decisión, cuestión por cuestión, es cuando se procede a la redacción del protocolo familiar propiamente dicho, pero a mi juicio quedaría una tercera fase cronológica que sería la revisión, el examen conjunto del contenido final para ver si es comprendido en su conjunto y en cada uno de sus apartados por aquellos que lo van a suscribir, es decir, lo que podríamos llamar la generación de propietarios familiares que ha tomado esa decisión de dotarse de un protocolo familiar. En definitiva, creemos que debe ser, e insistimos, una labor muy concreta, muy específica, como traje a la medida para cada empresa familiar y, por supuesto, hay que huir de los magníficos protocolos que a veces abordan en gran extensión cuestiones que no encajan ni tienen nada que ver con esa familia o empresa familiar concreta. Me viene a la memoria, por ejemplo, cuando se redactan varias páginas sobre cómo será el procedimiento para celebrar consejos de familia o consejos de administración por videoconferencia, pero resulta que en el protocolo no se ha previsto absolutamente nada la existencia de esos órganos. Y ya no digamos otro ejemplo bastante frecuente, que es la detallada regulación y tema muy importante, evidentemente, de cómo se procederá a la transmisión de las cuotas participativas de la sociedad de capital a las generaciones venideras. Y lo redactamos teniendo en cuenta o pensando que los transmitentes y los adquirentes, sobre todo los adquirentes, son personas físicas, cuando resulta que en el momento de la verdad van a actuar, cosa que es legítimamente posible, a través de sociedades mercantiles. Es decir, no nos serviría absolutamente para nada ese aspecto del protocolo. La sociedad mercantil, y más exactamente la sociedad de capital, aparece como la forma idónea para organizar la estructura jurídico-económica patrimonial de una empresa familiar. Hay distintos tipos y las variantes más utilizadas y más aconsejables son tanto la variante o tipo de sociedad anónima como la de tipo de sociedad limitada. No obstante, hay que poner de relieve que la forma organizativa denominada de sociedad de responsabilidad limitada se ha generalizado en el conjunto de las sociedades mercantiles en nuestro país hasta el punto de representar aproximadamente el 95%. Este tipo societario también ocupa muy de lejos el primer puesto en relación a las denominadas empresas familiares. Las ventajas de la utilización de la vestidura de sociedad de responsabilidad limitada para dotar de estructura jurídica a la organización que llamamos empresa familiar las podemos resumir del siguiente modo. En primer lugar, se trata de un tipo societario que limita la responsabilidad personal del socio, al permitirle separar al socio, dentro de su patrimonio personal, la parte que va a arriesgar en la actividad empresarial, concretamente en la propia sociedad mercantil. Dicho en palabras más sencillas, el socio arriesga una parte de su patrimonio, la que incorpora al capital de la sociedad, en este caso la sociedad empresa familiar, pero no arriesga el resto, es decir, la mala fortuna en la marcha de la sociedad no le va a afectar más que en la parte de la inversión que haya efectuado. Por otra parte, la sociedad de responsabilidad limitada ha sido constituida y ha sido redactada y elaborada por nuestro legislador como una sociedad cerrada. Y eso produce dos ventajas automáticamente frente al modelo de sociedad anónima. La primera de las ventajas es que el legislador ha flexibilizado enormemente, comparativamente con la sociedad anónima, su régimen de funcionamiento, lo cual significa reducción de costes en tiempo y en dinero. Pero, en segundo lugar, el legislador ha previsto y ha preparado un régimen para la sociedad limitada de tipo estándar que
evidentemente podemos a voluntad modificar. El texto que nos ha propuesto en muchos aspectos el legislador no es de obligado cumplimiento, es a modo de ejemplo, simplemente por si lo queremos utilizar y no pensar más al respecto, como sociedad cerrada, mientras que la sociedad anónima, que también la podríamos intentar convertir mediante un trabajo artesanal en la redacción del contrato societario y sus estatutos en sociedad cerrada, ha sido confeccionada por parte del legislador como una sociedad abierta. Por todo ello, en nuestra opinión, conviene distinguir nítidamente entre protocolo familiar y estatutos sociales. El protocolo, como ya he dicho antes, está destinado a recoger los principios y reglas que han de cauzar las relaciones entre la familia o familias propietarias y la empresa en el presente y en el futuro. Por el contrario, los estatutos de una sociedad anónima o limitada han de plasmar de manera concreta y de acuerdo con lo establecido en la normativa societaria una serie de principios y de pactos que es verdad que podemos haber predeterminado o prefijado en el protocolo, pero que van a afectar y se van a aplicar directamente al funcionamiento de la sociedad mercantil. El nexo entre ambos instrumentos debe ser de coordinación, ya que, como he dicho antes, parte de los principios establecidos en el protocolo familiar y que afectan a esa vestidura jurídica, debemos de trasladarlos con mucho cuidado, de manera concreta y detallada, a los estatutos sociales. Antes de entrar propiamente en el nudo gordiano, permítaseme hacer referencia a dos de los derechos fundamentales del socio en una sociedad de capital, y más exactamente en el tipo societario por el que nos hemos decantado, es decir, el de la sociedad limitada, que son los derechos de información y de voto. Hago referencia a estos dos derechos por una razón fundamental. Son probablemente los dos derechos políticos o instrumentales de socio, podríamos llamar, de categoría jerárquica superior respecto al otro conjunto de derechos que tiene: derecho de representación, derecho de deliberación, derecho de impugnación, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque están íntimamente relacionados, en general, en cualquier sociedad de capital, pero especialmente en la empresa familiar, con el nudo gordiano de mi discurso, es decir, del gobierno y administración de la empresa familiar. En efecto, el derecho de información es, en palabras sencillas, el derecho que tiene cualquier socio individualmente en una sociedad de capital a solicitar a los administradores, al órgano de administración, información que esté directamente relacionado con los puntos que figuran en el orden del día de las asambleas o juntas generales de socios. Evidentemente, hay toda una serie de reglas de cuándo los administradores están obligados a contestar y cuándo no están obligados a contestar. Evidentemente, la única manera que podemos tener en cualquier sociedad de capital, pero especialmente como vestidura jurídica de una empresa familiar, es que una manera de evitar conflictos es buscar el modo de dar complemento y satisfacción a los miembros de la familia en la medida en que lo hayamos regulado adecuadamente, para que puedan acceder a esa información, que no se sientan frustrados por la negativa de esa información, que teóricamente en muchas ocasiones los administradores van a poder dar legítimamente la excusa de que la normativa societaria no les obliga a ello, pero eso genera tensiones. De ahí que en este derecho de información nosotros seamos partidarios de establecer dos planos del cumplimiento o de la eficacia de este derecho. Primer plano, para el conjunto de los socios, propietarios y miembros de la familia, yo soy partidario de la aplicación lisa y llana de los mínimos establecidos por la norma societaria. Ni más ni menos. Doy cumplimiento a lo que me exige la normativa societaria. Pero para evitar la conflictividad que puede acontecer en esta materia, soy partidario que a determinadas personas, especialmente a los llamados cabezas de fila de las subfamilias que suelen integrar la empresa familiar cuando hay, por así decirlo, varias generaciones, sí que les facilitemos un plus de información, de tal manera que sean ellos, bajo su responsabilidad, los que hagan uso o no uso de esa información, transmitiéndola a su vez a los integrantes de su subfamilia. Finalmente, en relación al derecho de información, llamarles a ustedes la atención sobre
Un hecho muy desconocido en la práctica y que genera mucha conflictividad en todas las sociedades de responsabilidad limitada, pero especialmente genera muchos conflictos en la sociedad empresa familiar. Me refiero al derecho de minoría de uno o varios socios que detenten el 5% del capital social. En ese supuesto, la ley les concede el derecho a poder examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, todos los documentos que sirven de soporte y antecedente de las cuentas anuales. En palabras más sencillas, un derecho al examen completo de la contabilidad de la sociedad mercantil de un ejercicio completo. Dado que ese posible flujo de información puede generar bastantes conflictos y problemas, mala interpretación, desconocimiento de que las anotaciones contables obedecen a operaciones perfectamente lícitas, pero que un no experto puede considerar que no son lícitas, etcétera, etcétera. Soy partidario de la supresión de este derecho en los estatutos de la sociedad empresa familiar. Curiosamente, el legislador permite la supresión de manera expresa en los estatutos, pero cuidado porque ha establecido el criterio de que si no hemos previsto la supresión, el derecho existe y entra en vigor automáticamente mientras no se prevea su supresión. Para compensar, de alguna manera, y dentro de la línea del derecho de información, me muestro partidario de que en las sociedades familiares, aunque no haya obligación de auditoría, que estas sociedades asuman paulatina y progresivamente, no lo pido de una manera inmediata, la auditoría de cuentas anuales, que en muchos casos, si no es obligatoria, será voluntaria. Pienso que es un instrumento relacionado con el derecho de información y con la marcha económica de la compañía que puede evitar muchos conflictos y malas interpretaciones. En segundo lugar, como decía antes, quería hacer referencia al derecho de voto. Es el derecho por antonomasia, el llamado derecho político de todo socio, y que la Ley de Sociedades de Capital concede en principio, salvo pacto estatutario en contra, en igualdad de condiciones al titular de cada cuota participativa en la sociedad de responsabilidad limitada. Pero cuidado, y ahí hay un instrumento que hay que modular y en algunas ocasiones es aconsejable utilizar. La ley de la parte relativa a la regulación de la sociedad limitada nos permite establecer el llamado voto plural, es decir, que dos socios que tienen la misma aportación al capital social, uno de ellos pueda disfrutar de mayor número de votos que el otro. Eso nos puede permitir en la empresa familiar dar solución y probablemente modular a priori a través del protocolo y de los estatutos sociales muchos posibles conflictos. Tampoco se me escapa que en las empresas familiares hay una petición constante por parte de la generación de más edad, en el sentido de estoy dispuesto a ceder derechos políticos y económicos a la siguiente generación, pero me quiero reservar de alguna manera un derecho de veto si la siguiente generación pudiera llevar a cabo en el ejercicio de sus derechos políticos y económicos alguna actuación que, a juicio de la generación anterior, pudiera poner en peligro la viabilidad y el buen funcionamiento. Pues bien, se puede perfectamente, hay distintos modos para construir este derecho de veto. Soy partidario de su utilización prudente y moderada, solo en supuestos muy concretos y, sobre todo, por así decirlo, que quede claramente especificado tanto en el protocolo como en los estatutos. Finalmente, en relación con el derecho de voto, una cuestión que suele sorprender mucho en las empresas familiares. El ejercicio del derecho de voto en la Asamblea o Junta General de Socios no puede ser secreto. Es una obligación, es una conclusión que nos impone la normativa societaria. Y el fundamento de la explicación es muy sencillo. Los socios que han votado en contra, es decir, los socios discrepantes o a los que se les haya podido privar de su derecho de voto, pueden acudir a los tribunales en petición de ayuda para impugnar las decisiones de la mayoría. Por lo tanto, vamos a tener que conocer quién conserva ese derecho de impugnación, porque solo van a poder conservar aquellos que no han votado a favor, con lo cual la votación secreta no tiene sentido. Pero dicho esto, nada impide
que en el resto del protocolo familiar, en el órgano propiamente dicho de gobierno de la empresa familiar, no de administración de la sociedad, podemos perfectamente, dado que tenemos libertad de pactos, regular que el ejercicio del derecho de voto en esos órganos de la familia pudiera ser perfectamente secreto. Y nos quedaría, en relación con los derechos ya económicos del socio, hacer referencia al tema de la retribución de los socios. El fundamento del derecho al beneficio constituye la causa, como decimos los juristas, del contrato de sociedad. En efecto, tanto el Código Civil decimonónico, hoy aún vigente, como el Código de Comercio, también decimonónico, señalan y utilizan expresiones como el ánimo a partir entre sí las ganancias o para obtener grupo. Obsérvese que estas expresiones o nociones son fruto de una redacción en la segunda mitad del siglo XIX. Y que estas expresiones las hemos dejado de utilizar en la vida cotidiana, incluso en la literatura jurídica, y han sido sustituidas por expresiones actuales más modernas como beneficios, resultados positivos, dividendos. Pero es igual, le llamemos como le llamemos a este derecho del socio, es evidente que el socio de cualquier sociedad de capital, y por qué no también de una sociedad familiar, tiene derecho, cuando se hayan producido beneficios, a participar en el reparto de estos beneficios. Es uno de los temas más conflictivos en general, tanto en las sociedades de capital no familiares como las familiares. Fruto de ello es que el legislador español, en una reforma del 2011, reguló la materia estableciendo, por así decirlo, unos criterios de salvaguarda, de protección del socio individualmente considerado o de las minorías, en el sentido, como mecanismo de protección, de que si había beneficios y no se repartía una determinada proporción, al socio se le concedía el derecho a separarse de la compañía. Cuidado, porque ese derecho de separación del socio, como consecuencia de no haber cumplido el mandato legal, de, habiendo beneficios, haberle asignado la parte que le correspondía en relación al capital social, supone valorar a valor real de mercado en el momento en que ejercita su derecho de separación lo que vale su participación, cuidado, no en el capital, sino en el patrimonio de la sociedad, y la sociedad se lo tendrá que reembolsar, evidentemente, con la correspondiente reducción de capital. Este precepto fue inmediatamente suspendida su aplicación. Durante varios años ha estado suspendida su aplicación mediante distintas leyes al respecto, pero finalmente estamos en el mes de abril de 1917, no ha salido ninguna norma legislativa que declare la suspensión o no aplicabilidad de este precepto y, por lo tanto, en este momento está vigente. Por nuestra parte, nos parece bien, nos parece, y lo apoyamos, que este tema tan conflictivo tenga un mecanismo de protección frente a los posibles abusos de la mayoría. Lo que pasa es que nos parece que el precepto es excesivamente rígido, se ha redactado de tal manera que no solo provoca problemas de interpretación, sino que su rigidez parece indicar que cuando la compañía esté en situaciones extraordinarias que le pudieran afectar a la buena marcha de la misma, la aplicación del precepto por esa rigidez obligaría a repartir los beneficios correspondientes que dice el precepto, aun poniendo en peligro, por así decirlo, la empresa familiar o la sociedad en general. Por ello, nosotros somos partidarios, por supuesto, de regular este derecho a participar en los beneficios de una manera equilibrada entre los intereses de la minoría o del socio individualmente considerado y de la sociedad propiamente dicha, como protección frente a los posibles y constatados abusos reiterados de la mayoría. Pero tal como está redactado el precepto, no somos partidarios de su aplicación, somos partidarios de su modificación inmediata, a fin, por así decirlo, de regular de una manera equilibrada esta cuestión tan delicada. Si no, estamos corriendo el peligro, estábamos hablando antes del abuso de la mayoría, estamos corriendo el riesgo, si no hay una modificación de este precepto, de pasar de la tiranía de la mayoría a la de la minoría. Entrando ya de lleno en la organización del gobierno de la empresa familiar, todos los códigos de buen gobierno
específicos para la empresa familiar aconsejan como mínimo la existencia de 2 órganos dentro de la estructura de la empresa familiar. Un órgano de carácter informativo y no decisorio, denominado Asamblea o Junta de Familia. Obsérvese la utilización de términos análogos al órgano de la sociedad de capital, que reúne a todos los socios, la Junta General, y un órgano de carácter decisorio, generalmente denominado Consejo de Familia. También se produce una analogía terminológica o semántica a este respecto. Queremos centrarnos en el denominado Consejo de Familia. El Consejo de Familia, en definitiva, es un órgano permanente, de carácter voluntario, que lo hemos de construir y dotar a partir de la redacción del protocolo familiar y que, evidentemente, como órgano voluntario, le vamos a tener que dotar de unas competencias. Pero aquí quiero llamar la atención sobre la importancia de hacer una separación nítida entre las competencias de este órgano, que yo llamo de gobierno de la empresa familiar, del órgano de administración de la sociedad mercantil, que es la vestidura jurídica. A nuestro entender, en ese reparto de funciones hay que reservar al órgano de administración de la sociedad mercantil todas las facultades y, consiguientemente, toda la responsabilidad en relación con la gestión y administración del patrimonio de la misma, así como de las actividades empresariales que se desarrollan por el órgano de administración y que están definidas o acotadas en el objeto social. Por el contrario, somos partidarios de asignar al Consejo de Familia, entre otras, las siguientes facultades: seleccionar las personas, de la familia o no, que han de integrar el órgano de administración de la sociedad familiar, establecer los grandes hitos de la política estratégica de la sociedad, así como sus planes de inversión, promover la identificación de los riesgos, tanto financieros como operativos y estratégicos de la compañía, evaluar el funcionamiento del órgano de administración, ejercer de manera permanente las funciones de vigilancia y control sobre la marcha de la sociedad, recibiendo para ello, lógicamente, y reuniéndose informes del órgano de administración, pero, sobre todo, yo diría, en conclusión, ejerciendo como órgano de vigilancia y control permanente sobre el órgano de administración de la sociedad. Obsérvese un detalle, y esto, como siempre, la doctrina norteamericana, con su pragmatismo, lo cierra con un ejemplo que a mí me parece maravilloso. El Consejo de Familia tiene la obligación de comportarse como un buen propietario, dar grandes instrucciones y vigilar el buen funcionamiento, por así decirlo, del órgano de administración. Si nos trasladamos al órgano de administración de la sociedad, aquí nos encontramos con una ventaja, y es que las normas del derecho de sociedades de capital español enumeran, regulan de una manera completa y exhaustiva este órgano. Pero, sobre todo, lo que es importante, a mi juicio, le dotan como mínimo de una serie de funciones o de facultades que son como una especie de muro o frontera que no debemos vulnerar cuando hacemos el reparto de competencias con el otro órgano, es decir, con el órgano de gobierno de la empresa familiar al que hemos hecho referencia. Hay 3 grupos de facultades asignadas por el legislador al órgano de administración de las sociedades de capital. En primer lugar, la representación legal de la sociedad. Evidentemente, la sociedad como persona jurídica es una invención humana para reunir un patrimonio y una actividad de manera diferenciada de sus integrantes. Y la única manera que tiene de relacionarse esa invención jurídica con cualquier otra persona natural o jurídica es a través de unas personas físicas que van a ser precisamente los miembros del órgano de administración. Un segundo bloque de facultades está en la asignación de la gestión y administración en el sentido más amplio de la totalidad del patrimonio de la sociedad, con una finalidad muy concreta: desarrollar todas y cada una de las actividades empresariales y económicas que figuran en el objeto social. Dicho de otra manera, los administradores están obligados y lo pueden todo dentro de la ley, por así decirlo, con respecto al patrimonio que se les ha confiado de la sociedad mercantil. Y la única limitación que tienen, además del cumplimiento de toda la normativa vigente, es que deben dedicar su actuación y ese patrimonio única y exclusivamente a las actividades que los socios, en la redacción del contrato societario, le han asignado. No pueden dedicar ese patrimonio a otro tipo de actividades económicas, aunque ellos crean que van a producir muchos beneficios.
por las razones que sean, que no es el momento para entrar en ella, los socios, en definitiva los propietarios, han asignado unos fines empresariales a ese patrimonio y los administradores no se pueden separar de él. Y finalmente, al órgano de administración de la sociedad, el legislador le asigna funciones curiosamente de tipo organizativo y corporativo con respecto al otro órgano de la sociedad mercantil, que es la Asamblea o la Junta General de Socios. Dicho de otro modo, el órgano permanente, que es el órgano de administración, es al que se le confía las funciones de convocar y hacer funcionar y que desarrolle, lógicamente, con sus propias competencias, el otro órgano no permanente, que es la Junta General. El derecho societario español admite 4 de las 5 modalidades conocidas en el derecho comparado para organizar, para estructurar el órgano de administración. Puede ser como órgano unipersonal, confiado en una sola persona, órgano pluripersonal de funcionamiento solidario, es decir, varias personas, pero cada una de ellas tiene todas las facultades, órgano pluripersonal de funcionamiento mancomunado, entonces se está exigiendo que las distintas personas que tengan esos poderes de representación y de gestión actúen conjuntamente y, finalmente, el que nos interesa especialmente detenernos es el órgano pluripersonal de funcionamiento colegiado. Se exige en este último supuesto, conocido como el Consejo de Administración, que los distintos integrantes de este órgano de administración colegiado actúen de conjunto mediante deliberación y votación por mayoría. Evidentemente, para facilitar y flexibilizar la gestión, se les permite voluntariamente que al conjunto del órgano colegiado pueda delegar todas o alguna de las facultades delegables en alguno de sus miembros. Pero hay una serie de facultades que el legislador ha reservado especial y expresamente al conjunto de los administradores colegiados y que no pueden delegarlo. Evidentemente, utilizando el sistema de Consejo de Administración, con las salvedades que he hecho, se puede llegar a construir perfectamente un sistema en el cual un sector de los integrantes de este órgano colegiado de administración delega lo que podríamos llamar la gestión empresarial cotidiana en alguno de sus miembros y se reservan para sí esencialmente las funciones de vigilancia y, sobre todo, podríamos llamar de grandes instrucciones, reservando a aquellos a los que se ha hecho la delegación la gestión cotidiana del día a día. Es en esta situación, y evidentemente eso nos exige disponer previamente o haber tomado esa decisión de un órgano de administración colegiado, que se puede organizar mucho mejor, y es una de las recomendaciones de las guías del buen gobierno corporativo para las empresas familiares, se puede organizar mucho mejor la coordinación y las relaciones a las que antes he hecho referencia entre las competencias del órgano de gobierno de la empresa familiar, es decir, el Consejo de Familia con respecto al órgano de administración. Llegamos de esta forma, y para cerrar el capítulo relativo a los aspectos más significativos en la empresa familiar a tener en cuenta respecto del órgano de administración, el tema de la retribución de los administradores. Mucho se ha discutido en los últimos tiempos, tanto doctrinal como jurisprudencialmente, sobre el régimen de remuneración de los administradores de las sociedades de capital. Importante, hemos pasado de un sistema liberal en el que solo se nos exigía que figurara con transparencia y con claridad en los estatutos sociales el régimen o sistema retributivo de los administradores, pero no se nos ponía ninguna limitación, en principio, respecto a la cuantía. Sí que si escogíamos algún tipo de modalidad, en algunas modalidades el legislador nos ponía algunos topes o algunas fronteras, pero había otras modalidades en las que el legislador no ha dedicado ni media línea y, en consecuencia, se interpretaba que teníamos libertad de cuantía de retribución. Este sistema ha cambiado radicalmente con la reforma a la que antes he aludido, fruto del movimiento internacional del buen gobierno corporativo en nuestro país. En este momento hemos pasado de esa libertad de cuantía en determinados sistemas retributivos a unos límites o fronteras. Concretamente, se nos está exigiendo que exista una proporción razonable con la importancia de la sociedad y la retribución del administrador,
la situación económica que la sociedad tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables, orientados sobre todo el sistema retributivo a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad, así como incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables. A todos esto nos suena a grandes escándalos financieros que han afectado a sociedades cotizadas, pero también han afectado a sociedades que no han salido en la prensa de carácter no cotizado, más pequeñas, familiares o no familiares. En definitiva, tenemos ahí una frontera en relación al importe de la retribución. La mayoría de las empresas familiares adolecen de dos defectos en esta materia. El primero de ellos en que se está retribuyendo a los administradores muy por encima de mercado, muy por encima de los estándares de mercado. Por lo tanto, esa es una cuestión que hay que revisar inmediatamente para evitar, entre otras consecuencias, las de carácter tributario, las reclamaciones de socios o las reclamaciones incluso de terceros legitimados al respecto. Pero, cuidado, lo que me parece también muy importante a tener presente, es muy frecuente y es uno de los males muy habituales en la empresa familiar, que forman parte del órgano de administración miembros de la familia que no dedican prácticamente ningún tiempo al ejercicio del cargo. Observen que pongo énfasis sobre la escasa dedicación, que es uno de los elementos a la hora de calcular y establecer la retribución, y no hago absolutamente ninguna referencia a su mejor o peor preparación. Dicho esto, y hablando de su mejor o peor preparación respecto de los miembros del órgano de administración, tenemos un sistema de responsabilidad de los administradores en el que el legislador ha establecido unas reglas de conducta cuya infracción tiene como consecuencia sancionadora inmediata que el daño que haya podido causar ese administrador, bien sea la sociedad, bien sea los socios o los terceros, lo va a reparar de su propio patrimonio personal. Dicho de otra manera, si no se comporta de acuerdo con los deberes de conducta establecido por el legislador, reparará el daño económico causado de su propio bolsillo, de su propio patrimonio. Por lo tanto, eso nos lleva a plantearnos cuál es el riesgo que están asumiendo las empresas familiares que han incorporado a sus órganos de administración y a sus órganos de gobierno a personas no preparadas suficientemente para ello. Observemos un detalle que a mí me parece muy significativo. El derecho de sociedades vigente, salvo para los sectores regulados, no exige para ostentar el cargo de administrador ninguna cualificación determinada. Cuestión distinta es la responsabilidad en la que pueda incurrir porque ejerza el cargo sin la debida capacitación y sin el debido conocimiento mínimo de sus obligaciones. De ahí que nos mostremos partidarios en la empresa familiar de revisar estas cuestiones por el riesgo que tiene para las personas que están ejerciendo el cargo de administradores e indirectamente para la propia sociedad al permitir, por así decirlo, que estas situaciones perduren en el tiempo. Finalmente, en relación a la empresa familiar, hay que hacer referencia a un tema que ha sido muy doloroso durante la crisis económica de carácter mundial y que nos ha afectado también a nuestro país, que es el famoso tema de la responsabilidad de los administradores llamados de hecho. ¿Qué son los administradores de hecho? Los administradores de hecho son simplemente las personas que sin tener formalmente el nombramiento de administrador y los demás requisitos exigibles ejercen la función como tales. Evidentemente, ese ejercicio continuado y reiterado de la función, sin sujeción a ninguna instrucción más que sus propias decisiones, de acuerdo con la configuración legal, les puede llegar a convertir, repito, por una decisión del legislador, en lo que técnicamente se llama un administrador de hecho. ¿Cuál es la consecuencia de ser administrador de hecho? Que mientras no se cause daño a nadie, aquí no pasa absolutamente nada. Pero si la propia sociedad, los propios socios o un tercero se siente perjudicado por ese que decía antes incumplimiento de los deberes de conducta de los administradores de derecho, también se lo vamos a aplicar a los administradores de hecho.
Y lo que ha pasado ha sido pura y sencillamente, comprobado estadísticamente, que muchos acreedores durante la crisis han llamado a responder con su patrimonio personal a los que creían en la empresa familiar, que estaban ejerciendo como administradores de hecho, para ver si la recuperación de su crédito era más factible al sumar el patrimonio personal de los administradores de derecho junto con los administradores de hecho. Dicho esto, solo nos cabe concluir diciendo: hay que hacer y establecer una nítida separación entre las funciones del Consejo de Familia y las funciones del órgano de administración. La confusión puede llegar a situaciones gravísimas como esta que acabo de hacer referencia del administrador de hecho. Permítaseme terminar haciendo referencia a los llamados sistemas alternativos de resolución de conflictos. Hay que prever, como en cualquier relación duradera, y más en la empresa familiar, por estadística, que se van a producir conflictos y controversias que pueden versar y que van a versar sobre las reglas de funcionamiento recogidas en el protocolo, sobre las reglas que hemos establecido en los estatutos sociales o en cualquiera de otro de los documentos o conjunto de documentos que contienen y regulan la vida de la empresa familiar. Pues bien, si no decimos nada, si no hemos previsto absolutamente nada, esos conflictos van a ser resueltos por los tribunales ordinarios de justicia. Pero tenemos una alternativa. La alternativa que tenemos es intentar prever la utilización alternativa de otros medios de solucionar esos conflictos. Y ahí nos aparecen, por así decirlo, tres mecanismos o tres instrumentos: la mediación, la conciliación y el arbitraje. A nosotros nos parece que el arbitraje tiene y sigue teniendo unas determinadas ventajas que lo convierten en el mecanismo idóneo para la solución de conflictos en el caso de la empresa familiar. Y es en base a sus notas características: celeridad, más rapidez que los tribunales; confidencialidad. En general, los arbitrajes suelen gozar probadamente y de manera estadística de un alto grado de confidencialidad; la especialidad de los árbitros y la flexibilidad, por así decirlo, en la tramitación del procedimiento. También somos partidarios de la mediación y la conciliación en la medida en que pueden llegar a desactivar el conflicto, pero no nos olvidemos de una cosa: la mediación y la conciliación, si no consiguen éxito llegar a poner fin a la controversia, van a quedar como meros intentos y el conflicto seguirá vigente y solo lo podremos desatascar mediante una resolución judicial o mediante un laudo arbitral. Sobre el arbitraje, que nos hemos pronunciado a favor de su utilización como medio alternativo en la empresa familiar, somos partidarios de utilizarlo tanto en la sociedad familiar como en la empresa familiar, es decir, dentro de todos los conflictos que puedan surgir no solo en la sociedad, sino en el protocolo. Y también somos partidarios de utilizar la modalidad de arbitraje que se llama de equidad. Hay dos tipos de arbitrajes admitidos por nuestra legislación de arbitraje: la de derecho, es decir, la solución que va a zanjar la controversia por parte de uno de varios árbitros. Si es de derecho, lo tiene que fundamentar, lo tiene que apoyar en normas jurídicas. Por el contrario, en el arbitraje de equidad lo va a tener que fundamentar en razones, en principios de equidad. Creemos que para determinados conflictos, quizá no todos, pero una parte significativa de los conflictos, la utilización del arbitraje de equidad en la empresa familiar puede ser muy útil. Para concluir nuestro discurso, permítasenos hacerlo con las siguientes reflexiones. Una crítica para el mundo jurídico al que me honro en pertenecer. Hemos constatado que existe una numerosa y extensa literatura jurídica sobre la responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital, pero por el contrario, sobre los deberes, es decir, lo que es el presupuesto para que haya responsabilidad, incumplimiento de deberes, debemos conocer cuáles son los deberes. La literatura jurídica existente al respecto apenas supone cuantitativamente respecto de la otra un 10%. Y ya no digamos si nos trasladamos a los foros
seminarios y jornadas sobre este tema. Se habla sistemáticamente y casi exclusivamente de responsabilidad de administradores. Yo creo que ahí tenemos una grieta, un fallo significativo. Para poder cumplir los deberes de un diligente administrador, alguien nos los tiene que explicar. Uno no nace formado al respecto. Y quizás ahí mi crítica sea al sector jurídico. Ya yo que insistiría en formación y sobre todo ejemplos pedagógicos que sean habituales en esa empresa familiar, no en general. En relación a la organización de las reglas de funcionamiento de una empresa familiar, somos partidarios de una observación atenta y diligente de las normas societarias, de lo que es el conjunto de normas que ha establecido nuestro legislador. En primer lugar, porque algunas de ellas son de obligado cumplimiento, no podemos infringirlas por más que seamos una empresa familiar. Pero en segundo lugar, muchos de los problemas y de los conflictos que hemos visto de manera reiterada y constante en la empresa familiar tienen solución prevista en algunas normas de carácter no imperativo de nuestro derecho societario. Dicho de otra manera, no hace falta acudir a extraños y elaborados, por así decirlo, protocolos, cuando probablemente en nuestro derecho societario nos están dando soluciones a conflictos que se reproducen y que se activan constantemente para empresas no familiares y para empresas familiares. Y, finalmente, somos partidarios de los trajes a medida para cada sociedad familiar, en un doble sentido. Que la familia haya escogido con conocimiento de causa cuál es el traje que quiere y también que haya decidido ella el tipo de necesidades y confección concreta que tiene. Nada más y muchas gracias por su atención. La convocatoria de una cátedra de Derecho Mercantil abrió la puerta a que se incorporara a la escuela un nuevo catedrático, el doctor José Manuel Calavia Molinero. Y enseguida, aunque su prestigio le precedía, descubrimos que se había enlazado a nuestra cadena de unión un eslabón muy valioso. La obtención de la cátedra de la Escuela de Estudios Empresariales de Barcelona por el doctor Calavia fue una alegría, un estímulo a lo que estábamos haciendo y un apoyo a que todo fuera mejor. Ya entonces, José Manuel Calavia era un experto en empresas familiares, desde la óptica del derecho. En el año 2001, en el seno de la Fundación Antonio Lancuentra, que hoy se denomina Fundación Magín Ponmestres y Antonio Lancuentra Buerba, decidimos coger el toro por los cuernos de algo que teníamos la intuición que se estaba tratando más desde el mito que desde la realidad. Y nos propusimos escribir una obra conjunta y celebrar una jornada abierta a los interesados, precisamente sobre la empresa familiar. El prólogo del profesor Ponmestres no dejaba de advertir la sorpresa que le producía que una cuestión que en absoluto era nueva, la empresa familiar, forma parte de nuestra cultura desde el siglo XIX, hubiera adquirido una inusitada atención para convertirse en un protagonista destacado en el ámbito económico, así como en un objeto de especial atención en el marco jurídico. Desde esta afirmación inicial, un grupo de autores, entre los que no puedo dejar de mencionar a Eduardo Alemany, a Ramón Adey, a Vicens Murina, a Fernando Gómez Martín, a Joan Ramón Rodoreda y a José Arias Velasco, acompañábamos al verdadero experto en la cuestión, que era José Manuel Calavia. Él estudió entonces el protocolo familiar y sus relaciones con los estatutos sociales. No podía saber entonces que 15 años después afrontaría la agradable tarea de leer el discurso de ingreso del doctor Calavia en esta Real Academia Europea de Doctores y de preparar la respuesta. Y que el discurso estaría dedicado, no podía ser de otra manera, al análisis jurídico de la empresa familiar. Ustedes han podido escuchar con deleitación de qué manera los conceptos jurídicos son expuestos por el doctor Calavia, quien traslada al ejercicio de la profesión de abogado y a la impartición de la docencia del derecho las habilidades lingüísticas que derivan de su condición excepcional de gran conversador. Si hemos de atenernos al contenido del discurso de ingreso del doctor Enrique Tierno en nuestra academia, las sociedades sabias, como la nuestra,
Son sobre todo espacios para la conversación inteligente, para la conversación creativa y para la conversación adornada por el sentido del humor. El sentido del humor es aquello que permite engrasar el a veces difícil ejercicio de la más laica de las virtudes, que es la tolerancia. Pues bien, hoy recibimos en el seno de esta docta casa a un gran conversador que es al mismo tiempo un hombre sabio, una persona que sabe disfrutar de aquello que la vida nos puede ofrecer, un abogado inteligente que sabe tutelar los intereses que le son confiados y un profesor vocacional que en la universidad disfruta viéndose rodeado por sus alumnos y conversando con ellos, escuchándoles atentamente y abriéndoles nuevos horizontes para el ejercicio del pensamiento libre. José Manuel Calavia Molinero es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Su proximidad a la realidad se puso ya de manifiesto en el tema de su tesis doctoral, Contabilidad y censura de cuentas en la sociedad cooperativa, explicando entre paréntesis que se trataba de su régimen jurídico. En un país en el que ha costado tanto arraigar el hábito de la auditoría. Pasé algunas agradables veladas académicas con don Pedro Rodríguez Ponga, que fue síndico de la Bolsa de Madrid, y me confesaba un día los esfuerzos que tuvo que hacer discutiendo contra mi padre para dilatar la aplicación de la auditoría obligatoria a las empresas cotizadas. La tesis del hoy neófito en aquella época suponía un alto grado de valentía por su parte, pues corría el riesgo de ni acabar de ser entendido por el tribunal ni de obtener gran popularidad con la cuestión. Varias décadas después, parece que esto fuera imposible. Veo la sonrisa del pionero de la auditoría en España, el doctor Emilio Gironella, detrás del neófito, confirmando cómo el mundo ha cambiado a mejor. Pero por breve que se realice una mirada hacia el pasado, se descubrirá que, en efecto, digámoslo en positivo, muchas cosas han cambiado en nuestro país para mejor. José Manuel Calavia se inició en la docencia en el Estudio General de Lérida, entonces adscrito a la Universidad de Barcelona, en fecha tan temprana como 1971, de donde pasó 2 años después a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que permaneció hasta 1978, año en el que el doctor Rafael Jiménez de Parga, su maestro, le atrae hacia la Universidad de Barcelona, en cuyo departamento de Derecho Mercantil se integraría desde entonces hasta la actualidad. Obtuvo la plaza de catedrático en nuestra escuela con efectos desde el 15 de abril de 1995, una ocasión a la que me refería con mucha alegría y alguna nostalgia al principio de este discurso de contestación. Las numerosas publicaciones del doctor Calavia han girado alrededor de clásicos temas del derecho mercantil, empresarial, la letra de cambio en 1985, el cheque en 1987, las sociedades anónimas en 1990, las sociedades de responsabilidad limitada en 1991 y el euro en el año 1999, por citar las más relevantes de una época de su vida que ya haría un corolario en la obra más reciente del año pasado, 2016, en donde codirige un estudio publicado por Thomson Reuters Aranzadi y la Revista Jurídica de Cataluña sobre la reforma de las sociedades de capital y la mejora del gobierno corporativo. Es decir, sobre el tema más candente de nuestro derecho mercantil actual, que es aquel que él pretende descubrir la forma en la que alcanzar un cada vez mejor gobierno de las empresas. He contado 62 artículos publicados y probablemente he cometido algún error a la baja, todos los cuales se refieren al derecho mercantil, y solo a guisa de ejemplo quiero trasladarles a ustedes que el último de sus artículos publicados, coescrito con el profesor Francisco Tusquet Trías de Bes, que nos acompaña en la mesa, trata sobre el arbitraje, su situación actual y los retos de futuro, un trabajo en el que Calavia y Tusquets apuestan sinceramente por la resolución alternativa de conflictos. Y cuando añado el adverbio sinceramente, es porque pienso desde la atalaya que hoy supone para mí formar parte del Consulat de Mar, que en materia de arbitraje hay mucho ruido y pocas nueces, y que hay muchas más manifestaciones de apoyo a estos mecanismos que efectiva traslación a la realidad de lo que con más o menos alegría se anuncia. El profesor Calavia demuestra su fe en que la sociedad civil es capaz de coordinar a sus operadores jurídicos, por expresarlo con la mayor amplitud posible, para que estos se pongan al servicio de una resolución eficiente de los conflictos. Y dejar atrás esa tacha un poco tópica de nuestra cultura mediterránea,
según la cual nos interesaría prolongar los conflictos más por provocar daño en el adversario que por pensar realmente en la protección de nuestros intereses, sin duda mejor protegidos cuando se alcanzan soluciones en el plazo menor posible. El profesor Calavia ha desarrollado una intensa actividad investigadora ya desde el año 1988, que se pone de manifiesto en el práctico centenar de comunicaciones a congresos que ha presentado a lo largo de ese tiempo. No es factible tampoco hacer un breve resumen de los programas de máster y doctorado que han sido impartidos por el doctor Calavia, pero voy a ponerles como ejemplo el máster en Derecho Empresarial que codirigimos el doctor Eduardo Alemany, el doctor José Manuel Calavia, el doctor Alfredo Rocafort y yo en la Universidad de Barcelona, en el marco primero de la Fundación Bosch y Impera y después del Instituto de Formación Continua y L3 de la propia universidad. Aquel máster en Derecho Empresarial fue realmente una creación del doctor Calavia, al que nos sumamos los procedentes de otras áreas jurídicas empresariales. En esta labor apasionante recibimos en primer lugar el aprendizaje de cómo llevar un buen proyecto guiados por su ilusión por hacer las cosas bien. En segundo lugar, compartimos un escenario docente decididamente internacional con alumnos procedentes a lo largo de aquella década de unos 22 países distintos. Y en tercer lugar, aquel máster ha tenido como fruto una pléyade de estudiantes, algunos discípulos y muchos amigos con los que nos mantenemos en contacto gracias a las nuevas tecnologías y con quienes seguimos constituyendo una comunidad de abogados que aman la ciencia jurídica y el ejercicio responsable de la profesión al servicio del buen consejo, al servicio del acuerdo posible y al servicio también de la fortaleza en la tutela de los intereses encomendados en cada caso por quien resulte ser el cliente. Hombre activo, ha sabido devolver a la sociedad una parte de lo recibido, lo que se muestra en su presencia en el Consejo de Redacción de la histórica Editorial Praxis como responsable de las publicaciones de Derecho Mercantil, la impartición de numerosas conferencias en los colegios de abogados y en los colegios de titulares mercantiles, en todas y cada una de las reformas de nuestra legislación y, sobre todo, su tarea de difusión del conocimiento en materia concursal, una de las cuestiones en las que el nuevo académico ha adquirido un notable prestigio en el foro y en el mundo empresarial a la hora de gestionar debidamente estas situaciones de dificultad que no necesariamente han de conducir a la muerte de la empresa, sino que bien llevadas pueden dar como resultado su salvación. No resulta ser menos importante para finalizar la glosa vital del itinerario vital del doctor Calavia, su incorporación como socio a la firma Massars y Asociados, creada junto a una de las principales firmas de auditoría de Francia, aunque hoy sea una firma global. Me atrae que en el ejercicio de la profesión el doctor Calavia haya culminado su reconocimiento por el público en una firma de cultura continental europea y no en una firma de corte anglosajón. Y no porque una cultura sea mejor que la otra. Y no porque últimamente haya pasado lo que ha pasado, sino simplemente porque, en mi opinión personal, que pueden ustedes no compartir, Francia es un país en el que resulta muy sencillo sentirse a gusto cuando forma parte de ti el amor por el derecho, cuya máxima expresión es la República. Y en esa francofilia apasionada, que no excluye el amor ni por el propio país ni por los demás, nos hemos encontrado también juntos el doctor Calavia y yo. Han podido observar en la exposición del doctor Calavia y podrán leer en el trabajo completo que se publica con ocasión del solemne acto de hoy, cómo el autor, en lugar de derivar de un supuesto dogma un conjunto de conclusiones con las que todos deberíamos comulgar, formula un conjunto de preguntas y ensaya después algunas respuestas. El doctor Calavia, quizás por humildad, hace referencia a que este es el método de los investigadores norteamericanos, pero este, en realidad, solo puede ser el método de un investigador valiente, que no solo se interroga a sí mismo sobre el tema objeto de estudio, sino que comparte esas dudas con los demás para abrirles cauces de reflexión sugeridos por él mismo y sometidos, en último término, al criterio y a la decisión de quien le escucha. De nuevo, la interrelación entre el investigador y el práctico deviene fructífera. Se pone así de manifiesto un elemento caracterizador de la personalidad de José Manuel Calavia, y que es el siguiente. Enseña en la universidad lo que ha aprendido en la vida real y aconseja en la vida real sobre la base de lo que ha investigado en el alma mater. He tenido ocasión de charlar de esto con José Manuel en muchas ocasiones y le he escuchado hablar con entusiasmo de este viaje de ida y vuelta entre la vida real y la abstracción académica. Un viaje de ida y vuelta constante en donde pararse en una de las dos estaciones no daría un buen resultado.
No debe interpretarse este aserto como una crítica a quienes viven exclusivamente en uno o en otro mundo, sino como un elogio de los que consiguen ampliar las horas del día para ayudarnos a poner en relación unas cosas con otras. La metodología del trabajo, cuyo resumen acabamos de oír del verbo claro del recipiendario, empieza, como he dicho, con la formulación de preguntas, sigue por el ensayo de respuestas, continúa con ese ejercicio tan jurídico de la distinción entre figuras aparentemente afines para ofrecer un marco de claridad y culmina finalmente con lo que el recipiendario denomina reflexiones. El oyente y el lector harán bien en entretenerse morosamente en esas reflexiones y percatarse de su densidad, así como que a menudo contienen advertencias sobre cuáles podrían ser los errores fatales en los que incurrirían aquellos que se arriesgaran a tomar decisiones sin un conocimiento correcto del derecho o sin el recurso a un buen consejo. El doctor Calavia recomienda otorgarle al ámbito familiar lo que le corresponde y concederle al ámbito empresarial lo que le es propio, sin mezclarlos. Contra la tentación permanente, convertida en realidad tremenda en tantos casos conocidos, el doctor Calavia propone la coordinación, propone cohonestar ambas esferas, otorgándoles el papel que les corresponde y poniéndolas en relación en todo aquello en que conviene que estén en relación. Deseo así destacar el valor de la obra que hoy nos ofrece el nuevo académico. Es una obra de madurez y es un trabajo de síntesis, de más de 30 años de dedicación de alto nivel al tema. La academia se ve así honrada, como en otros buenos discursos de ingreso, por la oportunidad de acoger una síntesis que un hombre de ciencia hace sobre su propio trabajo a lo largo del tiempo. En la síntesis que acabamos de escuchar hemos hallado y reencontramos lo mejor del doctor Calavia. Como profesor de otra de las ramas del derecho empresarial, el derecho tributario, creo que hoy hemos vuelto a cumplir aquel viejo designio de la academia de hacer dialogar a los exponentes de dos ámbitos distintos del conocimiento. Me dirán que ambos somos juristas y les responderé que, sin que deje de ser cierta esta afirmación, el objeto de nuestro conocimiento y el método a través de que llegamos al conocimiento son francamente distintos y a la vez convergentes. La diferencia estriba en que la empresa familiar se mueve en el ámbito del derecho privado y el tributo en el ámbito del derecho público. La coincidencia, por el contrario, se define como un único concepto, la empresa. Para quienes de buena fe auspiciamos vivir en una sociedad cada vez mejor, la empresa como espacio para la innovación, la creatividad, la investigación y el desarrollo se halla en el centro de la potencialidad de construir una sociedad buena y, por tanto, sea cual sea el punto de vista jurídico con el que la contemplemos, no resultará difícil que nos pongamos de acuerdo en que la empresa merece recuperar su papel central en la vida económica y merece ser repensada como la mejor forma que hasta ahora se le ha ocurrido a los seres humanos para crear riqueza. Riqueza que, desde luego, y esa es otra coincidencia entre el pensamiento del doctor Calavia y el mío, esa riqueza pueda después alcanzar para producir el bienestar de cuantas más personas sea posible, de tal manera que los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la justicia, sean mucho más que proclamas para convertirse en efectivas realidades. José Manuel Calavia adora vivir en el centro de la ciudad, en el Paseo de Gracia, y compartir sus afectos familiares con su esposa Loli, para mí la doctora María Dolores Arias Avellán, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Barcelona, y con su hijo Manolo, feliz padre del aún más feliz abuelo de 2 nietos del recipiendario, la causa principal hoy de su permanente sonrisa. Señor presidente, la Academia acoge hoy en su seno al excelentísimo señor doctor José Manuel Calavia Molinero, un hombre de derecho que cree en la empresa, que cree en la resolución de conflictos como medio de alcanzar la paz y que desde una posición relevante en el mundo del consejo a los operadores económicos ha tenido y tiene, si me permiten, hoy más que nunca, la generosidad de compartir lo que sabe con los demás. Muchas gracias. La Real Academia Europea de Doctores ha nombrado académico de número al excelentísimo señor doctor José Manuel Calavia Molinero por la valiosa aportación que su ingreso reporta a nuestra Real Corporación. La vertiente profesional, científica y académica del doctor José Manuel Calavia Molinero nutrirá el acervo de nuestra Academia.